Hoy vamos a hablar de la influencia de la revolución industrial en la administración. Como sabemos, la revolución industrial no es más que la sustitución de la mano del hombre y la fuerza del animal por la máquina. Es decir, dentro de este periodo se sustituyó la mano del hombre, el trabajo artesanal, la fuerza del animal por maquinaria de trabajo, lo que ocasionó un cambio radical en la sociedad. Este periodo duró aproximadamente desde 1780 hasta 1914. Durante este periodo se creó muchísimas más máquinas que en el milenio anterior, de ahí su nombre, Revolución Industrial. En el mismo podemos identificar dos etapas muy bien demarcadas. La primera hace referencia a la primera revolución industrial, que duró aproximadamente desde 1780 a 1860, denominada también Revolución del Hierro y el Carbón. Nombre obtenido porque las máquinas que se utilizaban en ese entonces utilizaban como material base el hierro, y para automatizar sus procesos se utilizaba la fuerza del vapor a través del carbón. Esta etapa tuvo a su vez 4 fases. La primera fase, donde en el campo se mecanizó la agricultura, reemplazando la fuerza del animal, y en las ciudades, en las grandes industrias, reemplazando la fuerza humana por la máquina. La segunda fase consiste en la aplicación de la fuerza motriz a la industria, es decir, migrar de máquinas mecánicas a máquinas automáticas gracias al uso del motor. Una tercera fase se caracterizó por el desarrollo del sistema fabril. Las pequeñas industrias crecieron considerablemente y dieron trabajo a muchas personas, provocando el crecimiento de las ciudades. Y finalmente una cuarta fase caracterizada por el desarrollo del transporte y la comunicación. Surge la primera vía férrea en Inglaterra y Estados Unidos. Samuel Morse populariza el telégrafo con su código Morse. Surge el sello postal en Inglaterra para comunicaciones a distancia, entre otros. Esta etapa es conocida también como la época dorada, ya que nosotros vivíamos en el país de las maravillas, un gran avance social, trabajo para todo el mundo. Yo iba a buscar trabajo y me decían, ¿qué sabes hacer? Nada, contratado, pues en las organizaciones se necesitaba vasto personal. A diferencia de lo que se pensaba, de que las máquinas iban a venir y reemplazar al ser humano, más bien sucede todo lo contrario. Las máquinas dan mayores oportunidades de trabajo a las personas. Y bueno, dentro de este contexto nos encontramos y chocamos con una segunda etapa de la revolución industrial, conocida como la Segunda Revolución Industrial, denominada también Revolución del Acero y la Electricidad, nombre obtenido porque ahora las máquinas utilizaban como materia prima base el acero y para el funcionamiento de motores la electricidad y los derivados del petróleo. Esta segunda revolución industrial duró aproximadamente desde 1860 a 1914. Naturalmente, en esta época existía mayor desarrollo, una mejor comunicación, mejor transporte. Graham Bell inventa el teléfono, Santos Dumont experimenta con un avión por primera vez, entre muchas otras mejorías. Sin embargo, esta es la era conocida como la era de crisis. ¿Y por qué? Porque surgen los primeros conflictos de la administración en nuestra industria. Entre los más importantes podemos señalar que, por ejemplo, existe la depreciación del artesano, que antes era el personaje más importante de la sociedad y ahora se convertía en uno más del montón. La sobrepoblación y crecimiento indiscriminado de las ciudades. Las personas que antes migraban a la ciudad para conseguir trabajo y progresar, ahora se encontraban con un letrero de que no hay vacantes y empieza a surgir el desempleo y la pobreza, que impulsa a que las personas prostituyan su labor, es decir, cobren mucho menos para ser contratados. Y claro, el gran beneficiario es el capitalista. Aprovecha la situación y el trabajador cumplía de 12 a 16 horas de trabajo continuo, generando la explotación laboral. Y como no habían derechos humanos, también en algunas industrias surge la explotación infantil. Surgen dos clases sociales claramente diferentes, la burguesía y el proletariado.
donde los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Llegamos a una compleja situación, es una bomba de tiempo. En cualquier momento la sociedad, que no es tonta, puede llegar a reaccionar, como sucedió en el pasado quizá con la Revolución Francesa. Pero como sabemos, una reacción sin previa premeditación nos puede llevar a una gran catástrofe. En este contexto se debe buscar una solución, y ahí la necesidad de convertir a la administración en una ciencia, y que no sea tratada empíricamente como se lo hacía hasta entonces. Surgieron varios economistas liberales que trataron de solucionar la situación, pero no tuvieron éxito. Y fue hasta 1914 donde surge Henry Fayol, Frederick Taylor, cuando convierten a la administración en una ciencia. Pero este es un tema que posteriormente lo vamos a llegar a analizar. Saludos cordiales, espero que esto les haya aclarado un poquito el panorama de la revolución industrial y será hasta una siguiente oportunidad.